Mi mamá me chantajeó emocionalmente para que la cuidara en su vejez, impidiéndome aceptar un trabajo en el extranjero. Entonces, en su fiesta de cumpleaños, anuncié mi viaje de vacaciones. Mi nombre es Rebeca y a los 32 años, era el orgullo de la familia y la envidia silenciosa de las amigas de mi mamá. Como ingeniera de software senior en una fintech en plena expansión, tenía una carrera que muchos considerarían brillante. Vivía con mi madre, Dalila, en un espacioso apartamento que yo misma compré, asegurándome de que tuviera todas las comodidades tras la muerte de mi padre. Para todos éramos el retrato perfecto, la madre viuda y la hija dedicada, inseparables. En las reuniones familiares mi tía, Fabiola, siempre decía, a Dalila le tocó la lotería contigo, Rebeca. Una hija así es una bendición. Yo sonreía, porque era lo que se esperaba. Nadie veía que la bendición era también mi sentencia. La rutina de nuestra casa era una telaraña tejida con los hilos de la culpa y el deber. Si llegaba 30 minutos después de la hora habitual, encontraba a Dalila en la sala, mirando a la nada, con una taza de té intacta en la mano. Pensé que había pasado algo, decía con un suspiro, no de alivio sino de mártir. El corazón de una madre no tiene paz. Los planes con amigos eran minados antes incluso de hacerse. ¿Vas a salir con Bianca de nuevo? Ah, qué bueno, diviértete. Yo solo voy a cerrar la puerta con llave y tomar mi pastilla para dormir. Ya sabes cómo es, la cabeza me da 1000 vueltas cuando estoy sola por la noche. Y mi deseo de libertad se disolvía, cambiado por una noche de series en el sofá, bajo su mirada satisfecha. Dalila era una maestra en el arte de la fragilidad pasivo-agresiva. Sus repentinas migrañas coincidían con invitaciones a bodas fuera de la ciudad, sus palpitaciones aparecían siempre que mencionaba el deseo de tomarme unas vacaciones sola. No me prohibía nada. No lo necesitaba. Simplemente me hacía sentir la peor persona del mundo por querer tener una vida que no la incluyera en cada escena. Yo era la ingeniera que construía sistemas complejos e innovadores en el trabajo, pero en casa, era incapaz de desmontar la arquitectura de mi propia prisión. Una prisión cuyas rejas no eran de hierro, sino de un amor que sofocaba, y de una responsabilidad que la sociedad aplaudía como virtud. Y yo, la prisionera ejemplar, ya no recordaba cómo era soñar con otro código que no fuera el de mi propia jaula. La memoria de aquella derrota tiene un sabor metálico, como a sangre en la boca. Volvió con toda su fuerza una tarde de martes, mientras depuraba un código y vi el nombre de una colega sueca, Freja, parpadear en la pantalla. Estocolmo. La palabra resonó en mi mente y, de repente, ya no estaba en mi oficina en casa, sino 7 años en el pasado, con un correo electrónico abierto que prometía el mundo. Tenía 25 años y una ambición que podía mover montañas. La oferta era para un puesto de liderazgo en una startup de tecnología disruptiva en Estocolmo, un lugar que era la meca de la innovación que tanto anhelaba. Lideraría un equipo. Crearía algo nuevo. Sería, finalmente, yo misma. Corrí por la casa con el celular en la mano, una alegría tan pura que me hacía flotar. Encontré a mi madre, Dalila, en el jardín, cuidando de sus rosas. «Mamá. No vas a creer la noticia», exclamé con la voz entrecortada por la felicidad. Cuando le conté sobre Suecia, su sonrisa se marchitó como una flor sin agua. Los guantes de jardinería cayeron al suelo. «Estocolmo», repitió, la palabra sonando como una ofensa. «¿Para vivir? ¿Sola? Una mujer joven, en un país extraño y frío. ¿Perdiste el juicio, Rebeca?» El argumento no fue sobre su soledad, al principio. Fue sobre mi seguridad, mi honor, sobre el qué dirán. El chantaje evolucionó rápidamente. Cuando vio que la preocupación social no estaba funcionando, recurrió a su arma más poderosa, la salud. ¿Vas a abandonarme después de todo lo que tu padre me hizo prometer, que me cuidarías? Esa noche su presión arterial subió a niveles peligrosos. Se negó a ir al hospital, diciendo que solo la presencia de su hija la curaría. El teléfono sonó. Era mi tía Fabiola. Tu madre me llamó sintiéndose mal. Rebeca, ¿qué le estás haciendo? El deber de una hija es sagrado. No seas egoísta, niña. La presión vino de todos lados, un cerco emocional que me dejó sin aire. No veían una oportunidad de carrera, veían una deserción.
Culpable, exhausta y derrotada, envié el correo electrónico rechazando la propuesta. Ese día, la sombra fría de Estocolmo cubrió mi sol, y entendí que, para una hija, la libertad a menudo no es vista como un derecho, sino como un acto de traición. La resignación es como un software lento que va consumiendo la memoria del sistema, hasta que un día se bloquea. Mi bloqueo vino en forma de una publicación en LinkedIn. Era una foto de Camila, mi compañera de universidad, sonriendo junto a un panel en la Web Summit en Lisboa. El título decía: Camila Neves, la brasileña que se convirtió en circuito de una de las EalTechs más prometedoras de Europa. Camila. La recuerdo, inteligente sí, pero no más que yo. Ella aceptó una oferta en Berlín en la misma época en que yo rechacé Estocolmo. Verla allí, realizada, dueña de su propio destino, no me provocó envidia. Me trajo una claridad cortante. Dalila no solo me había atrapado en casa, me había robado a la mujer que debería haber sido. La rabia que sentí fue fría y lógica, como un algoritmo. Si no podía reescribir el pasado, iba a programar un futuro completamente nuevo. Esa noche comenzó la rebelión. Mi madre se quejó de un dolor de cabeza, su truco clásico para mantenerme cerca. Por primera vez no sentí culpa. Solo asentí, le di su medicina y en cuanto se durmió, me fui a mi oficina y cerré la puerta. Allí nació el proyecto Freya, un homenaje a la diosa nórdica y a la colega sueca cuyo nombre vi en la pantalla. Creé un perfil anónimo en plataformas de trabajo remoto, ofreciendo mis servicios de ingeniería de software para proyectos puntuales y complejos. Clientes de Australia, de Canadá, de la India. Personas a las que no les importaba quién era yo, solo la limpieza y la eficiencia de mi código. Mi nueva doble vida comenzó. Durante el día, era Rebeca, la hija atenta y la ingeniera dedicada de la fintech brasileña. Por la noche era Freya, una programadora fantasma construyendo mi libertad, línea por línea de código. Mi excusa para las madrugadas en vela era perfecta: estoy liderando un proyecto enorme en la empresa, mamá. El bono está garantizado si sale bien. A Dalila le encantó. Se jactaba ante la tía Fabiola de lo trabajadora que era su hija. Poco sabía ella que cada pago, recibido en dólares y convertido a criptomoneda antes de ir a una cartera digital fría e intocable, era un ladrillo en la demolición de su autoridad sobre mí. Estaba construyendo un sistema a prueba de fallos para mi propia vida. Y el bug principal, la dependencia emocional de Dalila, estaba a punto de ser corregido de forma definitiva. El cumpleaños número 70 de Dalila fue la oportunidad que mi sistema necesitaba para ser ejecutado. No quería una fiesta, quería una producción, un evento que solidificara su imagen de matriarca amada y bien cuidada. Quiero que todos nuestros amigos y familiares vean lo maravillosa que es mi hija conmigo, Rebeca, dijo con los ojos brillando de orgullo y expectativa. Asentí con una sonrisa, prometiendo un evento inolvidable. Lo sería, de hecho. Inolvidable y terminal. Su fiesta de cumpleaños sería mi fiesta de liberación. Me sumergí en la organización con la precisión de una gerente de proyectos senior. Cada tarea era una doble entrada en mi planificación. Elegí el buffet más sofisticado de la ciudad, no solo por su famoso risotto de camarones, sino porque el salón anexo era elegante y discreto. Mientras Dalila se maravillaba con las muestras de manteles, yo me encerraba en el baño para una videollamada con la gerente de Villa Armonía, la residencia de ancianos más exclusiva del estado, finalizando los detalles de la suite Magnolia y firmando el contrato digitalmente. La mayor parte de mi fondo Freya fue transferida, sellando su destino con la misma frialdad con la que aprobaría un nuevo servidor. Mi tía Fabiola me llamaba cada semana, maravillada. Rebequita, eres increíble. Encargándote de todo, qué hija de oro. Yo le daba las gracias mientras en la otra pantalla de mi computadora, compraba un pasaje de solo ida a Estocolmo, para la fecha exacta de la fiesta, vuelo de las 11:45. El acto de hacer clic en confirmar compra fue silencioso, pero dentro de mí sonó como una explosión. La parte más difícil fue escribir el discurso. Las palabras fluyeron pulidas y llenas de veneno dulce. Mi madre me enseñó el valor del sacrificio y por eso, me enseñó que la vida es demasiado corta para no ser vivida en su plenitud. Era mi escapatoria, mi justificación pública. En un archivo encriptado en mi disco duro externo, estaba el otro texto. El mensaje para el grupo o familia, corto y afilado como un bisturí.
Yo era la directora y la actriz principal de este gran espectáculo, y la noche del estreno estaba peligrosamente cerca. El salón de fiestas era un mar de seda y champán. Dalila reinaba absoluta en un sillón de terciopelo, la sonrisa fija en el rostro, aceptando elogios y exhibiendo a la hija perfecta que había orquestado su gran momento. Cada vez que alguien elogiaba la fiesta, me tomaba la mano y decía, «Es todo obra de mi Rebequita. ¿Qué sería de mí sin ella?». Y yo sonreía una sonrisa calibrada, mientras por dentro mi código de escape hacía sus últimas verificaciones. Mi tía Fabiola, con los ojos llorosos, hizo un brindis por la hija más abnegada del mundo. El salón aplaudió. Y entonces llegó mi hora. Caminé hasta el pequeño escenario, el micrófono frío en mi mano. El silencio se extendió mientras todos los ojos se volvían hacia mí, especialmente los de mi madre. Me miraba con una posesión orgullosa. «Mamá», comencé con la voz clara y sin temblores. «Me enseñaste lo que es el sacrificio. Y por enseñármelo también aprendí que la vida es demasiado preciosa para ser desperdiciada». Vi un pliegue de duda surgir en su frente. «Por eso, para honrar todo lo que me enseñaste, necesito cuidarme para poder ser fuerte. Y decidí darme un regalo. Un periodo sabático». El murmullo comenzó. «De hecho, empieza hoy. Mi carro para el aeropuerto está esperando». El rostro de Dalila se descompuso. La máscara de matriarca feliz se hizo añicos, revelando el pánico puro debajo. Antes de que el shock se convirtiera en acción, levanté mi copa. Un brindis por mi madre y por el futuro. Dejé caer suavemente el micrófono en su soporte. Crucé el salón, el sonido de mis tacones en el mármol siendo lo único que oía. Me detuve frente a ella. En medio de los aplausos confusos y los susurros impactados, me incliné y le di un beso en la frente. Fue como besar una estatua de hielo. «Adiós, mamá», susurré para que solo ella escuchara. Y salí sin mirar atrás. En el aeropuerto, después de pasar por seguridad, respiré hondo. Era el primer aire verdaderamente mío en una década. Sentada en la puerta de embarque, abrí el celular, accedí al grupo Familia, y pegué el mensaje final. Para garantizar que la celebración y el cuidado de mamá continúen al más alto nivel, les dejo el contacto de su nuevo hogar, Villa Armonía. El primer año está pagado en su totalidad. Con amor, desde mi nuevo capítulo. Lo envié. Apagué el teléfono. El sonido de mi silencio era ensordecedor. Estocolmo me recibió con un sol pálido y un silencio que parecía tener peso y textura. Los primeros días caminé por la ciudad sintiendo el eco de mi propia existencia. Alquilé un apartamento funcional y minimalista en Södermalm, con amplias ventanas que daban a un patio tranquilo. Era lo opuesto al apartamento lleno de adornos y recuerdos de mi madre. Por primera vez en años, el único sonido que oía era el de mi propia respiración. No era la hija de Dalila. Era solo Rebeca. Una identidad tan simple y sin embargo tan revolucionaria. Tenía un nuevo número de celular, una nueva vida. Pero para borrar el programa antiguo primero necesitaba vaciar la papelera de reciclaje. Al cuarto día, con una taza de café fuerte en las manos, conecté mi antiguo celular al wifi. La pantalla explotó en una cacofonía de notificaciones. 312 mensajes. 112 llamadas perdidas. Un torrente digital de caos. Leí solo las vistas previas, como un forense examinando la escena de un crimen a distancia. De mi tía Fabiola, ¿qué clase de hija hace algo así? Destruiste a tu madre. Monstruo. De un primo lejano, Rebeca, estamos todos impactados, por favor, llama. Y las llamadas de mamá, una lista interminable. Ningún mensaje de texto de ella. Solo el silencio elocuente de quien se niega a darme una palabra escrita más, su último y patético intento de control. Mi dedo se deslizó hacia abajo, listo para borrar todo, cuando un mensaje se destacó. Era de mi primo Bruno, el ingeniero que vivía en Canadá y rara vez aparecía. El mensaje decía: «Vi lo que te hacía durante años. Me alegro de que hayas podido salir. Sé feliz, prima». Fue como si una pequeña ventana de validación se abriera en un sistema cerrado. Esas pocas palabras eran todo lo que necesitaba.
Borré el historial de llamadas, eliminé todas las conversaciones sin abrirlas y, finalmente, hice el restablecimiento de fábrica en el dispositivo, borrando todo rastro de mi vida anterior. Miré por la ventana el cielo sueco, claro y frío. No había euforia. Había paz. Una paz compleja, la paz de quien finalmente ha corregido un bug crítico que corrompía todo el sistema. Estaba sola, con un futuro en blanco por delante, como un editor de código vacío. Pero por primera vez el teclado estaba en mis manos. Y podía escribir lo que quisiera.